Se cuentan muchas leyendas de este tipo y hasta hay gente que jura y promete haber visto cómo el agua del cenote ha subido y ha devorado, por así decirlo, lo que se encuentra en su interior. Obviamente esto es una manera de explicar un suceso que sí pasa, pero es un tema científico con una explicación racional. Es decir, los cenotes están conectados todos o prácticamente todos por medio de ríos subterráneos, como si fueran venas del cuerpo, están conectados todos. Y es por eso que muchos cenotes que tienen bóvedas, al momento de que la bóveda colapsa, son enormes pedazos de piedra que pesa muchísimo, cae al agua y provoca una succión. Esta succión que se provoca en un cenote se ve reflejada en el siguiente cenote o en el cenote que tenga cerca. Como pues la succión que se generó se tiene que reflejar en otro porque es una fuerza y pues hay una fuerza que se da en sentido contrario, en otra posición. Es una ley de la física, es algo comprobable. Y entonces esto tal vez es lo que veían los mayas y por eso le dieron una explicación de que el agua de pronto subía y arrastraba lo que había dentro. Eso sí podría llegar a suceder cuando una bóveda colapsa, pero es algo muy, muy raro que pues obviamente si te toca verlo estaría padrísimo. No quiere decir que el cenote te va a succionar. Y hay muchos mitos sobre las corrientes en los cenotes. Y hay una explicación similar a esta. Lo que pasa es que cuando colapsa alguna bóveda muy grande, una piedra muy grande dentro de las cavernas, dentro de las bóvedas, de las grutas que están inundadas de los cenotes, pues provoca esta succión o este movimiento brusco en el agua y eso hace que a veces pareciera que hay un flujo distinto como si fuera una marea o además como si hubiera una succión o remolinos que se provocan, pero no es que sean parte de la naturaleza de los cenotes, sino que son provocados por algún movimiento que sucede en estos lugares. Y es por eso que muchas veces, y aquí viene la primera historia, cuando entramos al cenote pareciera que está tranquila el agua, porque no tiene movimiento. Y otras veces entramos al cenote y pareciera que alguien ya se metió y estuvo moviendo el agua, porque el agua se está moviendo así muchísimo. Y pareciera que alguien está por ahí chapoteando, pero no hay nadie. ¿Qué explicación podríamos darle? Pues como platicamos en un principio, algunas piedras colapsan y caen y provocan ese movimiento. Pero aquí viene la primera historia. Me toca estar trabajando en un cenote muy interesante que se llama el Cenote de la Noria, que está dentro de la hacienda Campepem, allá en Jumún. Y antes que nada, pues un saludo a toda la gente que nos ve en las redes sociales, que es de Jumún, que es un pueblo, un municipio de Yucatán. Pues andaba yo por aquí de curioso en este cenote y descubrimos que había una cueva dentro del cenote a la que podíamos acceder escalando. Y entonces nos armamos con el material adecuado, conseguimos a las personas que nos podían guiar, porque no hay que hacer ociosidades ni arriesgarse en estos lugares. Y pues nos pusimos los chalecos salvavidas, porque son obligatorios. Atravesamos el cenote, llegamos a la cueva y empezamos a escalar. Llegamos a la parte más alta con algo de dificultad, pero no tan difícil. Con las cuerdas hicimos cruces para cruzar más fácil y empezamos a atravesar una serie de paredes y de bóvedas con diferentes estalactitas, que son estas formaciones que van bajando desde la bóveda tratando de tocar el piso, y otras que se llaman estalagmitas, que son las que van creciendo desde el piso hasta tratar de tocar la bóveda. Y estos elementos de las piedras van formándose porque hay una filtración, es decir, que desde la parte de la superficie, cuando llueve, el agua va corriendo, se va filtrando hasta llegar a la parte de la piedra, y esta agua pues contiene minerales como el caso del calcio, que es en su mayoría lo que le da el crecimiento a estas formaciones que se llaman estalactitas, que ustedes las pueden ver en las cuevas o en las cavernas o en las grutas. Y a veces llegan a ser tan grandes que se juntan y forman columnas, que son impresionantes. Fíjense que estas formaciones tardan en crecer hasta menos de 1 centímetro, 2 centímetros cada 1000 años. O sea, es algo increíble que podamos verlas del tamaño gigantesco que a veces apreciamos, y hay que cuidarlas, hay que apreciarlas, hay que cuidarlas muchísimo. No tocarlas, no hay que tocarlas, porque cuando las tocas, pues les dejas un poco de la grasa que tienes en los dedos y eso provoca que empiece a repeler el agua y se muera la estalactita o estalagmita. Bueno,
Empezamos a continuar nuestro camino cuidando las estalactitas, las estalagmitas, y de pronto nos topamos con una abertura. O sea, imagínense la impresión. Entramos por un cenote, recorrimos un camino largo a través de muros y llegamos a otro cenote dentro del cenote. Y era increíble porque cuando llegamos pareciera que alguien o se hubiera metido al fondo o hubiera salido del cenote porque el agua estaba moviéndose con tal velocidad que parecía que chocaba con las paredes y fue impresionante. Al momento no lo percibí, pero como todo estaba siendo documentado, pues se grabó y después ya cuando estábamos revisando los videos nos dimos cuenta de ese detalle. Cómo es que el agua en ese cenote que estaba ya a través de las cuevas estaba moviéndose. Pero no es que se haya caído una piedra y se haya provocado ondas en el agua, sino que estaba moviéndose con mucha fuerza que hasta chocaba con las paredes. Y eso llamó mucho mi atención. ¿Cómo es que esto puede pasar, no? O sea, ¿qué significa? Porque hay mucha creencia con los guías que fuimos de que cuando algo no está bien dentro de una cueva, un cenote o una gruta, te lo va a empezar a marcar o a decir para que tú tomes conciencia de que no estás a lo mejor siendo bienvenido en el lugar y debes de salirte del lugar con tranquilidad, pero salirte porque te podría pasar algo. Entonces en ese momento lo tomamos como una llamada de atención, pero continuamos nuestro camino. Seguimos avanzando, atravesamos esas paredes, atravesamos un hueco grandísimo, una caverna dentro de esa caverna. Llegamos al final de la cueva y se abría una bóveda gigantesca, más grande que el primer cenote por donde entrábamos. De pronto esa bajada a la parte de hasta abajo, porque había más agua aparte, era como que otro cenote dentro del cenote. Está increíble, ¿eh? Cuando tengan la oportunidad de visitar cenotes o grutas, háganlo con mucho cuidado a través de guías que sean expertos, que sean profesionales en su trabajo. Y después de llegar a este lugar, pues el agua era increíble porque es un agua que no toca el sol, es un agua impresionante, no se puede describir el sentir de estar ahí adentro. Y después, pues llegamos a donde el agua topaba con los muros y con la bóveda y podías sumergirte, cruzar, buceando un poco y llegabas a otra bóveda. Pero ahí ya me daba algo de miedo porque ya nos habíamos alejado bastante de la entrada y estaba todo oscuro porque estaba bajo la cueva. Y si se te llega a apagar una lámpara y te quedas allá en la oscuridad, pues es muy peligroso. Obviamente íbamos preparados, pero pues ¿para qué arriesgarse a hacer aventuras o travesuras, por así decirlo? El lugar es impresionante, pero lo curioso que les quiero platicar es que al salir del lugar, un amigo no quiso avanzar todo el camino con nosotros, se quedó en la entradita donde estaba el agua que habíamos visto moverse. Y cuando salimos ya y todo este tema y empezamos a disfrutar, qué padre que estuvimos ahí adentro, él nos platicó que se quedó esperándonos en el agua, cerca del agua, estaba pendiente y escuchando porque no había nada más que hacer y él se quedó sin lámpara, se quedó ahí sentadito, acostado, así respaldado con las piedras, en la oscuridad, escuchando cómo el agua se movía. Y nos empezó a platicar que mientras nos esperaba, porque tardamos como 40 minutos en regresar, él escuchaba cómo el agua cambiaba esta manera de moverse. De pronto sonaba fuerte y de pronto se calmaba. De pronto silencio y de pronto otra vez fuerte y de pronto otra vez se calmaba. Y entonces él se quedó con este pensamiento de que lo que estaba ahí era la vida del cenote. Porque para muchos mayas, hasta las personas que son mayas, que comparten la cultura maya hasta hoy, saben que los cenotes contienen esta vida que debe ser respetada por medio del agua, por medio de cuidar la cueva, los cenotes en sí. Y se fue demostrando esa noche por medio del agua que se movía sin explicación o con una explicación científica como la que platicamos hace un momento de que tal vez alguna bóveda colapsó en algún otro cenote, pero como están conectados, pues se reflejaba en esta agua de este cenote. Increíble y sin explicación, pero con una anécdota muy padre que nos da a entender que debemos de cuidar y respetar muchísimo el agua en todos los lugares, pero sobre todo en lugares tan sagrados para los mayas como lo eran los cenotes aquí en Yucatán.